¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Hoy es domingo 24 de noviembre del 2019 y tenemos muchísimas cosas preparadas para ustedes. Recuerden que este es un súper programa que hacemos desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto el Grupo Imagen. Bravo, bravo, bravo. Y hablando del Grupo Imagen, bueno, antes que nada, les saludo, soy Claudia Ogesto y antes de continuar quiero mandar saludos a todas las estaciones que nos hacen el favor de repetirnos este programa, pues por todas las estaciones de Grupo Imagen, en especial a Puebla en el 105.1 de FM. Les mandamos un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo, porque ya saben que tenemos muchísimas vías para que ustedes nos puedan escuchar, nos puedan sintonizar. Y empezamos con las mañanitas. ¿Por qué empezamos con las mañanitas? Pues porque es el cumpleaños de ¿quién creen? De Sebastián Pérez. Sebastián, te mandamos un beso enorme y un abrazo gigante. Sebastián, ¿qué creen? Cumple 9 añitos. Felicidades, Sebastián, que la pases sensacional desde todo nuestro corazón. Te mandamos un abrazo enorme. Oigan, y también hablando de agradecimientos, le quiero súper agradecer a Tony Guerrero. Tony, desde Monterrey me escribiste en la semana. Te agradezco muchísimo a todas las personas que me hablaron y que me dijeron cosas súper hermosas. A Marisela Gutiérrez Franco, que también nos mandó un mensaje. Muchísimas gracias. Quizá algunos de ustedes se enteraron que en la semana me enteré, llevaban 3 días buscándome y yo ni los pelaba. Me dieron el Premio Nacional de Locución por mi trayectoria y por supuesto pues por estar vigente y por estar haciendo este fantástico programa. Muchísimas gracias a la asociación. Muchísimas gracias por ese premio y muchas gracias a todos los que mandaron mensajes súper amorosos, súper solidarios. Muchísimas gracias, pero ¿qué vamos a tener el día de hoy? Voy a saludar rapidísimo a los preguntones que nos van a acompañar. Les doy la bienvenida a Fernando y a David Vidals. ¿Cómo están? David, ¿cómo estás? Bien, pues muchas gracias por la invitación y pues saludar a todo el auditorio y a ustedes también. Ay, qué bueno que estás aquí. Oye, ¿y trajiste a tu hermano? Tú dijiste, me la paso súper bien en Preguntamos porque somos niños. Y mejor me traigo a mi hermano, que está en el programa Pauta. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que estés por aquí. Y hoy en la mañana ya estábamos poniéndonos en contacto. Iker Luna, ¿cómo estás? Bien, gracias, Clau. Felicidades por tu premio. Eres muy amable, te lo agradezco muchísimo, pero ese premio tiene mucho que ver con todos ustedes, así es que lo comparto con todos ustedes. Si ustedes no estuvieran, no habría premio, por supuesto que no. Y de este lado tengo a Nicole Ramírez. Nicole, ¿cómo estás? Bien, gracias, Clau. ¿Y tú? Yo estoy feliz que estamos aquí en el programa y tenemos a 2 invitados, bueno, ya los van a conocer a lo largo del programa. Hoy vamos a hablar del colisionador de hadrones que está en Ginebra. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos mucho que aprender todavía de la física. ¿Saben que Hopkins, por ejemplo, dijo que ojalá no descubriéramos la partícula de Dios, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la nube donde almacenamos miles de cosas? Pues hoy tenemos a un súper invitado que nos va a decir, él estuvo en el colisionador de hadrones de Ginebra, ha estado muchísimas veces y nos va a venir a platicar cómo suena, cómo trabajan los investigadores. Por ahí decían, ¿qué comen? ¿Comerán algo distinto a nosotros? ¿Se comerán las partículas? Claro, todos comemos partículas porque todo está hecho de masa. Vamos a descubrir un poco más sobre todo eso y finalmente vamos a estar con Miss Merab, que nos va a hablar, bueno, yo creo que todos ustedes, la mayoría que nos están viendo y escuchando, han llevado este maravilloso libro que es uno de mis libros súper favoritos y es el Álgebra de Baldor. Yo amo el álgebra de Baldor. Cuando me voy de vacaciones me llevo mi álgebra de Baldor porque me relaja muchísimo hacer ejercicios de álgebra. Y Merab precisamente nos va a hablar de la
preciosísima materia de álgebra, y ya muchos de los papás me están viendo como diciendo, yo creo que Claudia hoy está loca, porque ¿cómo puede decir que el álgebra del Baldor es hermoso? Pero van a ver que sí, el álgebra del Baldor es un súper libro y los invito a que todos hagamos álgebra, porque nada más es seguir las condiciones de un juego. Es un juego que tiene reglas y si las sabemos llevar, pues te la pasa sensacional. Les recuerdo que estamos en Imagen Radio y estamos en vivo, Imagen Radio en vivo, y también nos pueden ver por el 28.2, pero si lo de ustedes es exactamente muy cuánticos, muy 2020, bueno, pues yo sé que el Facebook lo usan porque somos niños, o el WhatsApp 3034-6159. ¿Y qué les parece? Ya son las 11:05, acaba de dar 11:05 y nos vamos con nuestros primeros invitados. ¿Les parece? ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Hazme preguntas y conocerás a qué me dedico. Ya saben que este programa, Preguntamos porque somos niños, pues nació con este propósito de inculcar el gusto por la ciencia, porque les guste no solo mi álgebra de Baldor que amo tanto, sino que nos guste la física, la química, la biología y por supuesto también las ciencias sociales, que son fantásticas. Y en la UNAM hay un programa fantástico que empieza en la prepa, en el CCH, que se llama Jóvenes hacia la Investigación. Ándale, qué padrísimo, ¿no? Jóvenes hacia la Investigación, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y que se ha dedicado 30 años, nada más, 30 años, a trabajar con los alumnos, como les digo, de la educación media superior, es decir, de las prepas y de los CCHs de nuestra queridísima UNAM. Y pues nos acompañan dos de estos chicos que estaban ahí en la prepa y decían, ¿a qué me voy a dedicar? Ay, qué padre que pasé el examen, ay, me quedé en prepa 6, ay, qué maravilla. ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y en esa duda, pues conocieron este maravilloso programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación, y les dijeron, ¿qué quieres ser físico? Ah, ¿te quieres dedicar a la medicina? ¿Te quieres dedicar a la química? Pues te vamos a presentar a un investigador, como todos los de la UNAM, de alto nivel, y vas a estar con él, pero no para sacar copias, no para que le lleves el café ya iba a decir una marca, no para que le lleves el café, no para que le estaciones el coche, no, vas a estar con él en vivo y vas a saber lo que es ser un investigador, para platicarnos esta experiencia que han tenido y que les decidió exactamente dedicarse a las ciencias. Están conmigo Wilber Neptalí Molina. Wilber, él es estudiante del primer año de medicina y egresado de la Prepa 6. ¿Cómo estás, Wilber? Muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Qué bueno, me da muchísimo gusto y muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. No, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí en Preguntamos porque somos niños. Y Cristóbal García Jaimes, ¿cómo estás, Cristóbal? Eres originario de Guerrero. Ah, qué rico estado es Guerrero, qué maravilla. Por supuesto. Hola, ¿qué tal a todos? No solamente soy orgullosamente guerrerense, sino también hay que ser responsablemente guerrerense. Actualmente estoy concluyendo la carrera de física en la UNAM, aspiro a ser físico nuclear y de hecho estoy muy emocionado porque pues estudiar física no solo es estudiarla, sino es vivirla. Vas a las tortillas y de hecho, haciendo analogía, hice alguna vez un artículo que se llama una columna que se llama como por arte de ciencia, y tengo una columna de las tortillas que se llama ¿qué pesa más? ¿1 kilo de tortillas frías o calientes? Entonces, aunque vayas a la tortillería Doña Chonita, tú vives con la física y te determinas que la física está en todos lados. Somos átomos, somos partículas comiendo partículas, y partículas están en las cosas aunque no las veamos. El aire tiene partículas. De hecho, el lugar más perfecto, donde hay un vacío más perfecto o lo más cercano a algo perfecto, es entre los átomos. Y aún así no es tan perfecto porque hay una danza cuántica entre partículas y antipartículas, y se llama polarización cuántica del vacío, y determina que de la nada aparecen partículas y de la nada también se autodestruyen y se convierten en energía. Hoy nos estás adelantando mucho de nuestro tema, exactamente, nos hiciste viajar ahorita ya a Ginebra, ya todos con nuestro pasaporte, en el avión nos fuimos hasta Ginebra, pero también les tengo que decir que eres considerado nada menos que uno de los 200 líderes del mañana,
por la Universidad de St. Gallen en Suiza, nada menos, ¿eh? Pero ¿por qué sabes tantísimo? Bueno, pues porque fuiste el Premio Nacional de la Juventud cuando cursabas el primer año de la licenciatura de física aquí en la UNAM. Y tú mismo te llamas el chico partículas, ¿eh? Por eso esta maravillosa definición que nos acabas de dar, pero también participas en el CERN, que tiene que ver muchísimo con nosotros, CERN, que para todos ustedes lo van a ver a lo largo del programa, vamos a estar hablando de él, es el Organismo Europeo para la Investigación Nuclear, pero por sus siglas de Francia, sus siglas en francés, le llamamos el CERN. El CERN, y de todo eso vamos a estar hablando también con otro invitado muy, muy especial, que ahorita lo van a ver después del corte, lo van a ver después. Bueno, de una vez se los voy a decir. Carlos Chimal va a estar con nosotros presentando su nuevo libro, y así es que si ya le quieren hacer todo tipo de preguntas, pues adelante, que para eso estamos en este programa, para preguntar. Pero ¿por qué no nos dicen ustedes, chicos, cómo llegaron al programa de Jóvenes hacia la Ciencia? De repente, ¿cómo fue su experiencia? Yo estoy diciendo que no sacaban copias, que no los mandaban por el café, nada de dejé mal estacionado mi coche, ve y estación. No. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, resulta que estando en la prepa, te invita algún maestro del área de ciencias sociales o ciencias naturales a formar parte de una investigación durante el curso de prepa. En algún momento, en segundo año, decidí entrar en el área de biología haciendo un análisis sobre la lufa cilíndrica, mejor conocido como el estropajo, y mi intención era realizar alguna investigación que lograra generar un sistema o una forma de generar recursos en mi pueblo. Entonces una cosa llevó a la otra, fue de los informes técnicos escogidos para hacer una estancia de verano, estancia corta de verano, y escogí el Instituto de Física porque yo primero quería ser ingeniero civil, pero no tenía todavía bien sentadas las bases como para decir voy a hacer esto. Llego al Instituto de Física, escogí al doctor Efraín Chávez, no solamente porque hacía análisis de estelar, sino porque se apellida Chávez, dije de Chávez y Chávez mucho. Llevo más de 7 años con él. Y llegando al Instituto de Física, yo pensé que iba a llevar el café, como bien lo comentas, me platicaban mis amigos, no, pues ¿para qué vas? ¿Solo vas a hacer estorbo? ¿O vas a estacionar el coche? ¿O vas a llevar el café? Y no, el doctor Efraín Chávez me enseñó muchas cosas, me enseñó que la ciencia es más que solamente matemáticas, más que solamente álgebra de Baldor. Me enseñó que los científicos pues no están tan locos, ni tienen el cabello tan alborotado, porque algunos ni siquiera tienen cabello. Y sobre todo me enseñó a amar la ciencia, verla desde otra perspectiva. Yo llegué ahí, me sentía muy emocionado, podía ir al Instituto de Física y no podía ir a la prepa, y yo sentía que estaba fascinado de la vida. Después de estar trabajando con él y con unas máquinas fantásticas que se llaman aceleradores de partículas, que en otra traducción podríamos decir que son las piedras filosofales del siglo XXI. ¡Guau! Si han visto Harry ¡Qué Potter, bonito! es eso. La transmutación química de elementos se logra porque agarras una plastilina color amarilla, agarras una plastilina color azul, la mezclas y tienes una plastilina color verde. Exactamente. Muy puedes bien, tener David. un átomo de hidrógeno y puedes tener otro de hidrógeno, y al fusionarlos, como en Dragon Ball Z, 1, 2, 3 fusión, puedes obtener un elemento químico diferente a sus progenitores, y esto se llama fusión nuclear, y lo vemos en el Sol, lo sentimos a diario, en la mañana, en la tarde y durante el día. Bueno, resulta que la transmutación química de elementos se hacen con máquinas tan grandes llamadas aceleradores de partículas que caben en una cancha de básquetbol. Yo me emocioné, y después de estar trabajando con él algunos meses, decidí hacer una miniatura para concursar en la prepa. Y después de 8 meses, 23 días, 52 minutos, logré hacer el acelerador de partículas más barato hasta el momento. Y bueno, pues de ahí llegué a Suiza, al CERN, donde está fantástico porque desayunas en Suiza y cenas en Francia, o viceversa. Está en la frontera. Qué fabuloso. Entonces, lo fantástico de esto es de que una vez que entras al mundo de la ciencia, al mundo de las partículas, al mundo, etcétera, 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 que no solamente sea física nuclear, te enamoras tanto porque ser científico no es solamente aprender ciencia, es una forma de vida con la ciencia. Puedes ir a las tortillas y pensar en ciencia, en la materia y energía, puedes ir en el microbús, y de hecho, también el comercial propio, hay un artículo que llamé de microbuseros y frenones. Como los audaces maestros del volante en la Ciudad de México, cuando se frena de repente porque está el rojo, nosotros sentimos la inercia. ¿Sí, claro? Nicole. ¿Cuántos años tienes? Me veo viejo por la barba, ¿no?
Se me No, olvidó hoy. muy joven. Tengo 23 años. 23 años y ya desayuna en Ginebra y cena en Francia. Exactamente, con el apoyo de muchas personas, porque llegué a punta de cooperacha. Ah, qué fabuloso. Y Wilber, si nos puedes decir en 40 segundos más o menos Sí. cómo fue tu experiencia. Pues yo hice una estancia de investigación en el área de inmunología, de activación de monocitos y macrófagos, en la antigua sede de biomédicas de la UNAM. Estuve con un doctor que se llama Enrique Ortega Soto y aprendí bastante con él. Trabajé con máquinas que nunca en mi vida había visto, ni siquiera sabía que existían. Y entré al Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, que es un lugar muy restringido que dirige el CONACYT, y que incluso muchos investigadores nacionales e internacionales van a este lugar a manipular el sistema de cómputo para hacer sus investigaciones, y eso me abrió la oportunidad de interactuar con este material que es muy restringido. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Ahorita hice mi proyecto, trabajé con unas células que se llaman J774, les pegué un anticuerpo que se llama 452, probamos que tuviera actividad, mostró fluorescencia, eso nos indicaba que tenían actividad, y van a seguir trabajando el doctor con esas células que ya demostramos que pues sí tienen actividad con este anticuerpo. Ustedes están en este programa de Jóvenes hacia la Investigación y siguen las investigaciones, pero siguen estudiando. Sí, paralelamente. Por supuesto, de hecho el programa está para segundo y tercer año de prepa y los primeros 2 años de la carrera, hasta cuarto semestre. De hecho, este programa, o sea, es durante tu ciclo escolar, haces el proyecto de investigación para entregar el primer informe técnico, y de ahí, si eres elegido, te pasas a hacer la estancia corta de verano y haces también un informe técnico, cartel, y de hecho el viernes siguiente es la premiación y son la celebración por los 30 años de este programa, como bien lo mencionabas, a cargo de la maestra, la bióloga Guillermina de Francisco de Salas, quien ha estado al frente de todo esto, ha luchado porque el programa continúe, y de hecho México necesita más jóvenes investigadores. Sin duda. Pero los jóvenes investigadores necesitamos más mimas, más Guillerminas en nuestro Más programa. Guillermina, hay que decir que Mima es Guillermina. Exactamente. Pues claro que necesitamos más mimas y necesitamos más chicos como ustedes. Les doy las gracias por estar aquí en Preguntamos porque somos niños. Son bienvenidos y vengan otra vez para platicarnos cómo van las investigaciones, cómo van en la carrera. Cuando terminen la carrera, imagínense, si ahorita ya te comes el mundo, desayunas en un lugar y cenas en otro, no me quiero imaginar cuando tengas 25, que terminen la carrera, que terminen las investigaciones y que nos platiquen de esas investigaciones. La invitación está hecha, chicos. ¿Regresarán? Claro que sí. Claro que sí. Y a los niños, Iker, David, Fernando, Nicole, lo más importante para hacer ciencia, para hacer lo que a ustedes les guste, las humanidades, artes, es no dejen de soñar. Siempre sueñen, y está mejor cuando sueñan de manera despierta. No solamente en la almohada babeándola, porque me ha pasado hoy, por ejemplo, pensaba que no llegaba al programa, pero ustedes hagan eso. Ustedes pueden comerse el mundo. Y no para comerse necesitamos tenedores o cuchillos, necesitamos solamente la mente. La mente, Exacto, claro, entonces, la mente y nuestros conocimientos. Muchísimas felicidades, chicos. Qué Gracias. orgullo Puma son ustedes. Gracias, muy amable. Nos vamos a un corte en este programa que se llama Preguntamos porque somos niños y regresamos para seguir hablando de partículas. Vamos a Preguntamos porque somos niños. Yo soy Claudia Ogesto y estoy feliz de que nos acompañen por todas las frecuencias de imagen en este programa, donde ya saben que tenemos un Facebook que está esperando todas sus preguntas. Porque somos niños, pónganle ahí en el Facebook porque somos niños y ya van a poder ver a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Carlos Chimal? Bienvenido a Preguntamos porque somos niños. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí otra vez de nuevo con todos ustedes. Carlos, eres escritor científico y divulgador de ciencia, por supuesto, y esto te ha permitido poder escribir varios libros. La vez pasada que nos vimos estábamos hablando del portafolio de Tesla, wow, Sí, nada menos sí, claro. que hablar de Tesla, pero ahora nos has traído este libro que se lo voy a mostrar a la cámara. Carlos Chimal, El universo en un puñado de átomos. Imagínense, aquí nos cuenta Carlos todo lo que pasan los casi 2,000 físicos de 34 países que están en el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra. ¿Cómo viven? ¿A qué hora se levantan? Que ahí vamos a poder escuchar, la producción nos va a poner
los sonidos que hace el gran colisionador, todo el sonido que ellos están escuchando todos los días, cómo son sus computadoras, este túnel gigante que parece que nunca se acaba y que ellos trabajan ahí y que llevan muchísimos años para que nosotros tengamos grandes beneficios. Si quieren conocer el día a día, casi el día a día, el diario de estos científicos, de hecho el programa de hoy lo titulamos ¿Cómo vive un científico a partir de esta experiencia del gran colisionador de hadrones? Pues por favor no dejen de leer este maravilloso libro de Carlos Chimal. Y digo que eres escritor, Carlos, porque tú has tenido oportunidad de estar ahí en el gran colisionador, de poderte sentar con los investigadores y poder hacerles estas entrevistas para que después nos las plasmes en este libro. Sí. Pues haz de cuenta que ahora todos nuestros investigadores, es decir, Iker, David, Fernando y Nicole, te van a entrevistar a ti sobre esas experiencias que tú has tenido, porque has viajado varias veces. Muchos años de ir. Qué fabuloso, ¿no? Sí. Y ahorita antes de entrar al programa decíamos, tú me decías, es un privilegio porque no soy investigador, no soy físico, y sin embargo ahí estoy. Como escritor, claro. Como escritor, pues qué fantástico porque nos los compartes a nosotros como una parte importante de la divulgación de la ciencia a nivel mundial. Sí, es una gran cosa, es un gran acontecimiento, es un aquelarre del conocimiento y la experiencia de estar ahí vale mucho la pena. Si algún día tienen oportunidad en el verano, algunos días se abre el laboratorio para que en grupos, niños, padres de familia, todo quien quiera ir, pueda conocer un poco, ¿no? Darse una idea de lo que hay ahí. Si tienen oportunidad, no dejen de hacerlo. ¿Sí? Nicole. Sí, Nicole. ¿Qué es hacer la live o vida de laboratorio? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo vida de laboratorio? Sí, mira, en el año 92 yo fundé la revista del Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CINVESTAB, la revista Avanza y Perspectiva. Porque en el año 1980 a nadie le interesaba la divulgación de la ciencia, la cultura científica era prácticamente nula, ni siquiera a los mismos investigadores les interesaba divulgar su ciencia. Y a mí me pareció que era interesante. A mí me pareció como escritor, como novelista, interesarse en estos temas era tomar un tema que como a nadie le interesaba, pues a mí me va a interesar, ¿no? Que siempre lo haces, porque también Exacto. Nos contaste la historia del fútbol americano. El fútbol americano, una novela sobre el fútbol americano. Pues claro, cuando juegas fútbol americano y tienes esas experiencias, puedes retomarla. Fui corresponsal de 3 mundiales de fútbol, ¿no? Y esas cosas las retomas para la literatura. Bueno, regresando a este tema, hice lo mismo. En el año 92 dije, bueno, pues voy a conocer a los grandes físicos, a los cazadores de partículas, ¿no? Empezando por Leon Lederman, ganó el premio Nobel, fue alumno de Albert Einstein, el gran físico que estaba en Fermilab. En ese momento Fermilab, el laboratorio Fermi, dedicado a Enrico Fermi, que fue uno de los grandes físicos de principios del siglo XX, descubridores del átomo y de muchas cosas, creadores de aceleradores de partículas. Dije, bueno, voy a ir ahí y a conocerlos, pero no solamente ir a una entrevista que dure media hora o 1 hora, ¿no? Está muy bien, está muy bien, pero ¿qué tal si estoy ahí varios días? ¿Qué tal si me quedo y desayunamos y comemos, si paseamos de pronto, o si entro a sus discusiones, ¿no? Para eso tengo que prepararme muy bien, ¿no? Y así lo hice, y desde el año 92 empecé a ir a Fermilab, al Deutsches Elektronen-Synchrotron, que está en Hamburgo, y finalmente el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, que está en Ginebra, donde está ahora el acelerador de partículas más potente que se ha creado, que la humanidad ha creado, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se aceleran partículas, ¿no? También eso es importante, ¿no? ¿Por qué queremos saber qué hay adentro del átomo? Bueno, es que hace 2500 años, 2 filósofos griegos, ¿no? Leucipo y Demócrito, se preguntaron, tener un pedazo de pan. Si cortamos un pedazo de pan cada vez en rebanadas más delgadas, ¿llegaremos a un límite? Ellos creían que sí, que llegaríamos al átomo. Átomo en griego quiere decir algo que ya no puede dividirse más, ¿no? Sin embargo, Demócrito hizo Leucipo hizo una consideración muy interesante. Quizá pueda seguir cortando
si tienes el cuchillo adecuado. Y bajo ese principio se crearon los aceleradores de partículas. Es decir, bajo el principio de la ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, significa que entre más pequeñas tengas un pedacito de materia, entre más pequeño, más energía necesitas para poder verlo. Lo que queremos es ver las cosas, ¿no?, que están allá adentro, ¿no? Y para poder verlas se necesita muchísima energía. Entonces, los aceleradores, ahora el anillo que está en Ginebra, tiene 27 kilómetros de radio. Sale de Ginebra, pasa por un pueblito francés, por otro pueblito, por uno más y regresa a Ginebra, ¿no? 27 kilómetros. 100 metros bajo la tierra, en muy buenas partes. Y en 4 puntos de esos 27 kilómetros hay edificios como de 70, 80 pisos, ¿no? Es decir, 70, 80 metros, 100 metros bajo la tierra, ¿no? Serían edificios de 7, 8 pisos, ¿no? Grandes edificios, gran parte metidas bajo la tierra en ciertos puntos de ese anillo donde se hacen chocar las partículas. Primero, se agarra un pedacito, por ejemplo, se agarra un átomo de hidrógeno, ¿no? Y a ese átomo se le quitan ¿no?, los protones o los electrones, ¿no? Y se hacen chocar. Esos protones, por ejemplo, se aceleran varias horas en ese anillo, se empiezan a acelerar, a dar vueltas, a girar, varias horas, hasta que alcanzan casi la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Casi la velocidad de la luz, están dando vueltas, y en ese momento, del otro lado... Deben de terminar muy mareados, ¿eh? Seguro. Las partículas, seguro. Seguro. Pero además deben estar bien alineadas, porque son tan pequeñas que si tú las dejas que floten tantito, pues se vuelven locas y no chocan, ¿no? Pues van para aquí, para allá. Se alinean de tal manera que del otro lado se hacen chocar en esos puntos, en esos 4 puntos, ¿no? Esos 4 puntos se llaman Atlas, ALICE, CMS y LHCb. ¿Qué quiere decir Atlas? Atlas quiere decir un tipo de acelerador, digamos, porque se acelera de manera magnética, electromagnética, ¿sí? Si gracias al magnetismo y el cambio de polaridad de las partículas, de negativo a positivo, hace que se aceleren, ¿no? En cada pedazo del anillo se van acelerando las partículas. Ahorita podemos estar escuchando, así suena el colisionador. ¿Lo podemos escuchar? Y ahí es a donde los ponen a esta velocidad y las pobres partículas, las partículas chocan salen por todos lados. Se ponen detectores, pero salen a la velocidad de la luz. Energía se produce, altísima energía. Altísima energía. Además, tiene que estar muy frío, precisamente como es tan alta la energía, se calienta inmediatamente. Entonces, es el refrigerador más frío del universo, ¿no? Está como a 200 y pico grados Kelvin, ¿no? O sea, son muchísimos grados bajo cero, para que pueda soportar la aceleración, ¿verdad? Sí, sin duda. Ahora, esas partículas chocan y salen disparadas, ¿no? Se rompen. Para poder detectar qué pasó ahí, pues se ponen grandes detectores, justamente, calorímetros, diversos tipos de detectores muy sofisticados, de tal manera que, por ejemplo, los chips que tienen en sus teléfonos. Celulares. O las nubes fueron inventadas ahí, la web fue inventada ahí. O sea, mucha tecnología de punta, de altísimo nivel, sale de ahí, que se derrama en la sociedad gracias a estas cosas que queremos saber nada más qué es lo que hay adentro y por qué es así, ¿no? De este pan que nos decías al principio, si lo partíamos en rebanaditas, pues todos queremos saber de qué está hecha la materia. Y pues esa materia es de la cual está hecho el universo y de la cual estamos hechos nosotros, como nos lo decía nuestro Bueno, una parte, recuerden que ahora estamos en una situación muy privilegiada, porque solo el 5% del universo es como nosotros. Materia luminosa, cuerpos luminosos. El 5%. El 5% nada más. El 5%. Es decir, las estrellas, las galaxias, los planetas, los osos, ¿no? Los gatos y los humanos, ¿no? Las cosas que vemos materialmente, solo el 5%. Estos, Estos, ¿no? Estos. Pero el 25% es materia oscura.
Otro tipo de materia que no sabemos qué es. Todo lo que nos falta por conocer. Ay, esto se está poniendo muy interesante. Nos da tiempo de hacer una preguntita de David tiene la mano alzadita. Hace un momento nos comentaba de los cazadores de partículas. ¿Qué hacen los cazadores de partículas? Justamente estas pequeñas partículas, estos átomos, hay que cazarlos. Porque van a tal velocidad que es imposible. Antes se usaban placas fotográficas y se veía su rastro. Por aquí pasó esto, ¿no? Pero nunca se podían ver directamente, ¿no? No se pueden ver directamente. Ahora se tienen esos ruidos, se tienen registros en computadoras para saber. Entonces por eso se llaman cazadores, ¿no? Porque son como cazadores, están esperando a ver a qué horas pasa y ¡fum! Agarrarla, ¿no? Y saber qué es, ¿no? Y que esta partícula es distinta a esta, ¿no? ¿Cómo lo sabes, no? Bueno, pues por el ángulo en que se disparó, por el spin. El spin es algo un poco complicado de términos cuánticos, pero quiere decir cómo giran esas pequeñísimas partículas al mismo tiempo de un lado a otro, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Son cosas que a nivel de nuestra realidad son poco... son difíciles de comprender, pero suceden a nivel cuántico, ¿no? Y ya van a aparecer las computadoras cuánticas. Y nos dan muchísima información para nuestra vida diaria. Acabas de mencionar la nube, acabas de mencionar la web. Este colisionador genera 300 gigas de datos por segundo. Bueno, yo creo que todos estamos así como, ¿qué más? Porque nos va a cambiar el mundo. Sí, inventaron, después de la web, inventaron el grid. Es decir, otra red para poder, que es una nube, ¿no? De ahí salieron las nubes, donde ellos traen, un profesor de física teórica, un matemático, está en México y quiere consultar los datos que están saliendo de ahí. Son petabytes, ¿no? Petabytes, ya son mi cerebro hizo error, ya. Qué impresión. Nos vamos a un corte súper emocionados porque en verdad, ¿cuánto nos falta por conocer? La física tiene tantas respuestas todavía, le tenemos que preguntar tanto. Nos vamos a un corte y regresamos a Preguntamos porque somos niños. Con más preguntas, Nicole, ahorita empezamos contigo. Nos vamos a un corte. Tenemos un WhatsApp para que se comuniquen con Carlos, para que le hagan toda clase de preguntas, 3034-6159 o nuestro Facebook, porque somos niños. Recuerden, también estamos en nuestras vías telefónicas. Por favor, no dejen de marcarnos. Estamos en el 7653-5020 o terminación 5021. Regresamos a la velocidad de la luz. Preguntamos por qué somos niños y a la velocidad de la luz. Nicole te tiene una pregunta, Carlos. ¿Qué es el Big Bang? Bueno, el Big Bang es la suposición que cada vez tenemos más elementos de juicio de cómo empezaron todas las cosas en el universo. O sea, Big Bang quiere decir gran estallido. Entonces se supone que en el principio de todas las cosas hubo un estallido de una cosa que estaba, una pequeña pelota de tenis, por ejemplo, ¿no? Donde estaba concentrado toda la energía inimaginable, ¿no? Y que en un momento dado hizo un estallido y empezaron a crearse las partículas, ¿no? Primero había una especie como de caldo, como de sopa de quarks y gluones, ¿no? Ahí sin ton ni son, y de pronto algo pasó que ¡pau! Empezaron a juntarse y se empezó a crear la materia, ¿no? A lo largo de los años. Y el asunto es que sí tenemos muchos elementos de juicio para saber que fue así, ¿no? Entonces, digamos, el gran estallido es el origen del universo, ¿no? Fer. Bueno, ahorita hablando del gran colisionador de hadrones, pues me surgió la duda, ¿qué es un hadrón? ¿Qué es un hadrón? Claro, es que las partículas, los físicos, al empezar a encontrar esta selva, estas familias de partículas, se dieron cuenta de que formaban familias, de que no eran tenían un sentido, ¿no? Algunas eran parecidas a otras, sus características, ¿no? Formaban. Y entonces, a las partículas que nos forman a todos nosotros, ¿no? A las cosas que tenemos, se les llaman partículas hadrónicas. Son simplemente nombres, ¿no? O, por ejemplo, a los quarks, ¿no? Hay 6 quarks. Se han descubierto 6 quarks, que son 6 partículas fundamentales que forman a los átomos. Cada una de ellas se comporta de distinta manera, entonces a una se le llama el quark top, el quark de arriba, y hay otro es el quark de abajo.
Pero no es porque esté arriba y abajo, sino es nada más para que te acuerdes de ellos. Son tips mnemotécnicos, ¿no? ¿Sabes? Para que sepas cómo son. Pero ahorita se les llaman beauty, ¿no? El quark bello, ¿no? Pero no es que sea bello. Bueno, sí lo es, en cierta forma. Pero es nada más para que te acuerdes un poco. Los físicos o tienen colores. Tienen otros datos. Los físicos son muy padres. A mí me caen muy bien los físicos porque les gusta la literatura. Por ejemplo, Atlas. Hablábamos de Atlas o Alice, ¿no? De los... SMS. De los detectores. ¿Por qué se llaman así? O sea, Atlas es el gran, ¿no? El gigante, Muy ¿no? fortachón. Pero al mismo tiempo quiere decir Thoroid, Large, Atlas Experiment, no sé qué, ¿no? Solenoid, ¿no? O Alice, ¿no? A Large Ion Collider Experiment, ¿no? Pero es Alice. Y Alice es Alicia. Y es Alicia en el País de las Maravillas. Porque te hace chiquito y te hace grandote, ¿no? Y tienes que ver con lo chiquito y con lo grandote, ¿no? Con las partículas que están así pequeñísimas dentro de nosotros y dentro de los átomos, pero también con las que están en las estrellas. Entonces hay una escalera del universo que se ha descubierto y que forma parte de esto, ¿no? Entonces hay un juego, bueno, por ejemplo, yo juego también El universo en un puñado de átomos, pues es jugar con la frase de Shakespeare, de Hamlet, de la ¿no? nuez. Exacto, el universo en un puñado, ¿no? Los amigos de Hamlet, ¿no? Le dicen, ¿no? Esta cosa de sobre el infinito, ¿no? Y si yo quisiera, ¿no? Conocer, comprender el infinito, ¿no? Porque Hamlet tiene muchas dudas, ¿no? Y entonces surge esta cosa, ¿no? Bueno, sí, si logras tener el universo en una cáscara de nuez, ¿no? Y abrirla, entenderás qué hay ahí, ¿no? Y eso es un poco esto, ¿no? Estos señores han entendido que el universo puede entenderse a través de un puñado de átomos, ¿no? Qué fabuloso, como nos decía, la piedra filosofal. Le contestamos a nuestro amigo que nos habló en el WhatsApp, que exactamente te preguntaba qué son los hadrones, como lo dijo Fer, como te preguntó Fer. Nosotros somos partículas hadrónicas. Ah, qué fabuloso, qué bonito suena. Es bonito, suena ¿A qué te dedicas? Pues antes que nada soy una partícula hadrónica. El señor hadrón. Suena fantástico. Sí. Así me voy a poner en mi tarjeta ahora, sí, claro. A partir de... ¿Qué es Atlas? Alice, precisamente, Alice por Alicia, y es MSS. CMS es el otro solenoide, otro acelerador, es decir, otro detector que se sirve de la aceleración de estas partículas para ver cierto tipo de familias, ¿no? Unos se dedican a una cosa, otros se dedican a ver por ejemplo, Alice ve los primeros segundos del origen del universo, ¿no? Atlas, pues descubrió el Higgs, ¿no? Este bosón, esta partícula que hace es una partícula intermediaria entre otras partículas. Eso es lo que faltaba, ¿no? Era una partícula que no se sabía que existía, pero que había que descubrirla para poder tener todo el modelo estándar de la materia. O sea, ¿por qué la materia es así como es, ¿no? ¿Por qué es luminosa? ¿Por qué produce energía? ¿Por qué se disipa? ¿Por qué ¿no? Iker. ¿Por qué se le llama la partícula de Dios? Oh, sí, exactamente. Mira, exactamente era una broma. Yo platicando, esto salió porque el doctor Leon Lederman, que ganó el premio Nobel, que mencioné hace rato, él quería escribir un libro para hablar de todo esto, ¿no? Pero era el año 1993, 94. En esa época estaba muy lejos de descubrirse esta partícula, que era muy difícil de descubrir esta partícula, que como digo es un intermediario, entre otras, para que se comuniquen. Pero no se sabía. Entonces, quiere publicar su libro Leon Lederman y le había puesto la partícula maldita. Pero ese no iba a ser un buen título para vender. No, definitivamente no. La partícula maldita no. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle la partícula de Dios, la partícula divina, ¿no? Porque, digo, no quiero ofender a nadie, si son creyentes, pero era una broma diciendo, Dios es algo, un concepto que nadie ha visto, pero mucha gente cree en él. Era como la partícula esta, ¿no? La partícula Higgs. Todo el mundo cree que existe, los físicos creen que existe, pero nadie la ha visto. Finalmente lo vieron, ¿no? Entonces, Leon Lederman estaba un poco molesto porque no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Ellos son muy respetuosos, precisamente por eso, porque él es muy respetuoso. Era un chistecito que se Era un chiste nada más, pero él es muy respetuoso y son muy respetuosos con las creencias religiosas. Y entonces la gente, los publicistas y esta gente, empezaron a tergiversar, ¿sabes? A distorsionar el asunto, ¿no?
Entonces no tiene nada que ver. Es una partícula muy importante que ya se descubrió. Yo conocí a Peter Higgs en el año 93 cuando fui becario en Cambridge. Estaban en un coloquio en el departamento de física en Oxford y yo llevaba una camiseta que decía Alba, ¿no? Alba quiere decir Escocia en gaélico y él es escocés. Y entonces cuando sale, iba con el director, el jefe del departamento, entonces yo iba a verlo a él, como tenía una cita. Entonces le digo, profesor Higgs, ¿cómo está? Oiga, que no han descubierto esa partícula, ¿y qué tal si nunca la descubren? Y se me queda viendo y me dice, si no la descubrimos, vamos a terminar vendiendo camisetas como el que trae usted puesta ahí en el centro de Edimburgo, ¿no? Para ganarnos la vida, ¿no? Finalmente la descubrieron y él ganó el premio Nobel, ¿no? Entonces, como digo, era nada más una broma, pero para encontrar el modelo estándar de la materia, ¿no? Nos vamos a un corte porque todavía David tiene más preguntas, Fer, todavía Nicole dice yo también tengo, y Gerardo Jaimes dice el magnetrón de un horno de microondas es un acelerador de partículas. Se los dejamos en suspenso. Nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos a Preguntamos por qué somos niños. Preguntamos por qué somos niños a la velocidad de la luz y a drones que estamos totalmente, las partículas estamos mareadas. Merab Gobea, bienvenida. Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nos vas a hablar de álgebra, uno de mis temas ultra mega super favoritos. De álgebra, pero más preálgebra. Wow. Como todo lo que los niños deberíamos de saber o deberían de saber antes de entrarle al álgebra. Es algo como estar preparados y tener como tus municiones antes de entrarle al verdadero mundo de las matemáticas. ¿Y cuáles son esas municiones? ¿Qué se les ocurre? O sea, yo les digo les dices álgebra y todo el mundo dice así como que, ay, qué miedo, ay, voy a reprobar, es muy difícil. Pero si digo preálgebra, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué llega a sus mentes? Pues, antes que nada, las fracciones. Fracciones, que es como el coco de muchos. Saber agrupar en paréntesis, saber cuando haces las potencias. Generalmente el preálgebra comienza en primer año de secundaria. Digamos que tenemos como toda la primaria para irles dando a los chicos como estas bases para que ellos vayan teniendo las herramientas para poderle entrar al álgebra y al preálgebra. Entonces, si los papás nos están escuchando, que tomen notas, saquen lápiz, pluma, papel y tomen en cuenta los siguientes puntos. Primero, que los niños sepan sumar y restar. Es básico, pero bueno, me voy a ir un poquito atrás, que los niños sepan contar. Porque de pronto los niños tienen 6, 7 años y no logran contarte del 1 al 30. Te cuentan 1, 2, 18, 19, 40, 23. O sea, les cuesta trabajo, algo que muchos se reirían, incluso decir, ay, ¿cómo crees que no? No pueden. Entonces, primero sería como contar. Si el niño logra contar del 1 al 20 bien, del 20 al 100 ya va a ser más fácil. Porque ya es 21, 22, 23. Como que realmente el problema está, o el donde les cuesta trabajo es del 1 al 20. De forma ascendente y de forma descendiente, para que nos ayude a las restas. Una vez que los niños ya saben contar, pues entonces plantearles, por ejemplo, mayor o menor. Y preguntarles, ¿cuál es más grande, el 15 o el 40? El 40. ¿O cuál es más grande, el 15 o el 51? Que los números son los mismos, 1, 5, pero luego cambia 5 y 1. Entonces los niños deberían identificar unidad, decena y centena. Otro punto importante es, ya que sé sumar y que sé restar, aplicarlo a problemas. Porque una cosa es que los niños sepan hacer una suma y una resta, y la otra es cuando te estoy presentando el problema que implique suma o implique resta, yo lo pueda resolver. Entonces, bueno, tenemos niños muy buenos en cálculos, muy rápidos también haciendo algún cálculo mental, pero no buenos en preguntarse qué es lo que más bien en plantearse qué es lo que me están preguntando. Después de eso, yo creo que las tablas de multiplicar. Que estamos empezando nosotros los profesores a inculcar el concepto desde finales de segundo año de primaria, para que tengan todo tercer año de primaria, para que le den duro a las tablas, ¿no? ¿Cómo lo van a lograr? Con repetición. No hay otra forma. Escribiéndolas, diciéndolas, cantándolas, que papá te pregunte cuánto es 7 por 3, 3 por 7, así, no hay de otra forma. Hay una dinámica muy divertida que es hacer una tabla donde pongo de forma horizontal del 1 al 10 y en forma vertical también del 1 al 10. A eso le llama tabla de Pitágoras. Entonces, lo que vas a hacer es como ir haciendo match entre 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Que crucen y llenarla. Horizontales con verticales. Los papás lo pueden meter en una hoja, que son hojas portacarpeta,
y entonces con plumones para pizarrón los niños lo pueden ir llenando y luego lo borran. O pueden forrarlo con papel contact, que es como el plástico, en una hoja, para que no saquen copias ni lo tengan que estar como escribiendo de nuevo. Y ahí, duro y dale. Darle a las tablas es muy importante, porque para las fracciones, si tengo que sacar mínimo común múltiplo, si tengo que sumar con diferente o mismo denominador, si tengo que cambiar de propias a impropias, y aquí David dice, no, nada de lo que ha dicho me ha convencido, Merab. Pero es que eso parte de las tablas. Un chiquito que está haciendo divisiones, por ejemplo, y le cuestan mucho trabajo, es porque no se saben las tablas. Entonces tú le preguntas, ¿qué número multiplicado por 3 te da o se acerca a 20? Y empieza, ¿no? Silencio. Tú, ¿qué número multiplicado por 3 me da o se acerca a 20? ¿4? Hay uno más grande, ¿verdad? 3 por 1, 3 por 2, vida, pobrecita. 3 por 3. Oye, mira, fíjate que sí, en mi escuela, ¿no? Entonces de pronto te pierdes. Si tienes las tablas más como a la mano, podríamos hacer ejercicios mucho más dinámicos. Entonces, los papás que nos están escuchando, si tienen niños entre segundo y tercer año de primaria, denle duro a las tablas, porque eso nos va a favorecer multiplicación, división, mínimo común múltiplo, fracción, convertir de fracción impropia a fracción mixta. Siguiente tema, fracciones. Y todo lo que tiene que ver con fracciones, ¿no? Saber hacer sumas con denominadores iguales, saber hacer sumas con denominadores diferentes, identificar qué fracción es más grande que la otra. ¿Cómo lo haces? Con tablas de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, saber cómo hacer una división si nos lo presentan de manera horizontal o de manera vertical, pero todo eso tiene su base o su fundamento en las tablas de multiplicar. Así es que tercero de primaria, duro a las tablas. Y por último, yo creo que nada más, y con eso cerraría como la primaria completa, sería áreas y perímetros. Que el niño tenga muy claro que el perímetro es lo que rodea a la figura geométrica y que el área es lo que está adentro. Pero que se aprendan las fórmulas del área. Porque si no, luego en secundaria está. Si el ancho es el doble de la altura y el área total es de 33 unidades cuadradas, ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? Y el niño dice, ¿es perímetro o área? Tengo que multiplicar o dividir. El concepto básico. Entonces, el concepto básico son tablas, después la fórmula del área, y después ya irían aprendiendo sumar términos semejantes, multiplicar términos semejantes, pero tenemos que darle a tablas, fracciones, áreas, perímetros, y obviamente todo eso, saber que el niño lo entiende en un problema. Si tienen eso, ya estamos del otro lado. Sobre todo a veces los preguntones dicen, ¿y yo para qué estudio esto? Yo en mi vida lo voy a aplicar. Pues fíjate que sí, ahí nos los acabas de decir. Todo esto que crees que a lo mejor no te va a servir, sí te va a servir. Además, para ya darle el turno a Carlos, seguramente él nos va a decir que, aunque sean matemáticas muy complicadas, vuelves al origen. Vuelves al principio, o sea, aunque ya sea un cálculo muy elaborado, siempre regresas al origen. Entonces, si el origen está bien, podemos fomentar en los niños ese gusto por las matemáticas. Claro. Si no lo entiendes bien desde el principio, vas a odiarlas porque no le vas a entender. Exactamente. Muchísimas gracias, Miss Merab. Gracias por todas las recomendaciones. Y volvemos con Carlos. Exactamente, estamos a 5 minutos de terminar el programa. David, ¿cuál es tu pregunta para Carlos? Bueno, yo tengo 2 preguntas y, ¿cómo se separan las partículas? Y la siguiente, ¿en México tendremos un colisionador de hadrones? Ay, qué padre. Bueno, se separan de manera electromagnética, ¿verdad? Se rompen, ¿no? Se quita el protón, el neutrón, los electrones, de manera y se me ponen en un contenedor y luego se lanzan al anillo, ¿no? Pero es muy importante lo que acaba de decir Miss Merab, ¿no? Las bases algebraicas es lo que le da fundamento a toda esta investigación. El modelo estándar de la materia es álgebra pura, ¿no? Y siempre se regresa a las bases, ¿no? Es un principio muy importante. Es el principio de sencillez, ¿no? Que las cosas no pueden ser muy complicadas. Si algo es muy complicado, si la teoría es muy complicada, quiere decir que está mal. Tiene que ser sencilla y elegante, como dicen ellos, ¿no? O sea, que tiene que tener una fluidez. Matemática, ¿no? Matemática, sí. Y creo que nunca tendremos un acelerador en México, porque son muy caros y la gente son excesivamente caros. Se pueden tener aceleradores para fines médicos, eso sí. Y eso el doctor Gerardo Herrera Corral, quien es el líder, el decano de los físicos de los cazadores de partículas mexicanos, él ha estado empujando para que en México haya un acelerador, pero para razones médicas. Por ejemplo,
para detectar algunos cánceres de pecho o de mama en mujeres o incluso en hombres, se les pone en esos aceleradores y esa radiación no es cancerígena, no es como los rayos X, que son muy pesados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fer. Bueno, ya que nos emocionaron con los aceleradores de partículas, me gustaría que además de física nos comentara qué carrera nos puede llevar allá. Claro, la física, justamente, saber muy buena álgebra, tener muy buenos fundamentos matemáticos, que no es tan complicado, las matemáticas son muy cercanas a la vida, ¿no? Es como la literatura, ¿no? Entrarle es algo que nos va a hacer cotidiano, ¿no? Pero hay que estudiar buenas matemáticas, buena física y hacer físico, y luego ya hay una especialidad en físico de altas energías que se llama, porque se manejan altas energías, ¿no? Entonces, esos físicos de partículas, estos cazadores de partículas, son físicos de altas energías, y hay toda una carrera y hay todo un camino que pueden seguir en tanto en la UNAM como en el CIMBESTAB, ¿no? Y después ir al CERN, ¿no? Y allá nos veremos. Ay, guau, fascinante. Iker. ¿Se puede producir un agujero negro con un colisionador de partículas? Ña, 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 ña. Eso fue uno de los miedos que se popularizaron, que una de las distorsiones que hubo cuando se iba a echar a andar el gran colisionador de hadrones en Ginebra, pues se pensaba que podía crearse un hoyo negro, pero no pasa nada de eso, no va a pasar, todo está controladísimo, es uno de los lugares más seguros del mundo, pero no llegará a eso, ¿no? Los hoyos negros están allá arriba y ya los estamos detectando, ¿no? Con las ondas gravitacionales, es algo, vivimos una época maravillosa. Increíble. ¿Nicole? El gran colisionador de hadrones, ¿se puede considerar el experimento más grande de los últimos tiempos? Sí, es una de las máquinas, yo creo que sí. Estos experimentos, tanto Atlas, ALICE, CMS como el LHCb y otros que están ahí cercanos, ¿no? Por ejemplo, se está haciendo ya un antiátomo, ¿sabes? Los átomos tienen cierta carga eléctrica, como el electrón, por ejemplo, una pequeña partícula, ¿no? Que es negativa, ¿no? Pero se puede producir una partícula positiva. Un electrón con carga positiva es un positrón, es su antimateria. Un antielectrón, un positrón. Bueno, se están creando ya se creó un antiátomo de hidrógeno. Es impresionante. Bueno, todos esos experimentos sí son la mayor, claro, con la estación espacial, por supuesto, ¿no? La estación espacial pues, también es uno de los grandes logros de la humanidad, pero este es algo impresionante, ¿no? Tenemos muchísimo que aprender y que preguntarle a la física, todavía tantas respuestas que ahí están en el aire. Nos tenemos que despedir de este programa que se llamó Preguntamos... ¿Por qué somos niños?